estudiantes de segundo semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nuestro grupo está conformado por Zulma Alcocer, Diana Amaya, Lorena Rúa. Bienvenidos a nuestra cápsula científica, donde desarrollaremos los siguientes temas: las partes de la corteza cerebral, las partes del cerebro donde se relacionan, tipos de neuronas. La corteza cerebral es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable del pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa delgada de materia gris formada por tejido nervioso que se encuentra envolviendo los hemisferios cerebrales y que nos ayudan a pensar e imaginar. Las partes de la corteza cerebral son neocorteza o isocorteza, paleocorteza, arquicorteza. Corteza o neocorteza. Es el último en aparecer en la evolución del cerebro, es el encargado de los procesos de raciocinio y pensamiento abstracto, es, por así decirlo, la parte del cerebro consciente. Paleocorteza. Está dentro de las zonas más primarias y evolucionarias de la corteza cerebral. Se origina en la corteza olfativa, sistema límbico, emociones, estímulos agradables y desagradables, interpretación de olores, memoria y conducta. Arquicorteza. Parte más antigua de la corteza cerebral, constituida por la formación del hipocampo. Esta es la parte animal o instintiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Capas de la corteza cerebral. Existen 6 diferentes capas de la corteza cerebral vistas desde la superficie hacia el interior de las cortezas. Estas capas son: capa molecular, conocida como capa flesiforme, es la capa más superficial que tiene la corteza y es una capa sináptica que está formada por una espesa red de fibras nerviosas que provienen de las dendritas de células piramidales y fusiformes. Capa granular externa, ubicada debajo de la capa molecular que tiene pequeñas células estrelladas y piramidales. Capa piramidal externa, formada por células piramidales, es de forma irregular con un tamaño que aumenta de la superficie a su parte más profunda. Capa granular interna, está formada por células estrelladas y en ella se encuentra la banda externa de Baillarge. Capa piramidal interna, conocida como capa ganglionar, formada de células piramidales y tiene una gran cantidad de fibras que forman la llamada banda interna de Baillarge. Capa multiforme o polifórmica, formada de células fusiformes y células piramidales modificadas. Las fibras nerviosas conectan las regiones intermedias. Las células fusiformes llevan la información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Partes del cerebro. Se divide en 2 partes simétricas denominadas hemisferio, un hemisferio derecho y otra hemisferio izquierdo. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. El lóbulo temporal contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. También contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje. El lóbulo frontal contiene principalmente la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos del cuerpo. Está organizada en función de las partes del cuerpo. El lóbulo parietal
aloja la corteza somatosensorial primaria, compuesta por dos neuronas relacionadas con el tacto. También se organiza en función de las partes del cuerpo. El lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria, localizada en la parte posterior. Procesa la información visual que llega a la retina. Partes del cerebro donde se relacionan: fibras de asociación, fibras comisurales y sistema de fibras corticofugales. Las partes donde se relacionan son originadas de las neuronas corticales o sustancia gris. Estas establecen conexiones con otras partes de la corteza, se dividen en cortas y largas. Estas fibras nerviosas conectan esencialmente diversas regiones corticales dentro del mismo hemisferio y pueden dividirse en fibras arqueadas cortas y fibras arqueadas largas. Las fibras de asociación cortas se ubican inmediatamente por debajo de la corteza cerebral y conectan giros adyacentes, corren en forma transversal al eje longitudinal de sus surcos. Las fibras de asociación larga están reunidas en heces que tienen nombres y que pueden disecarse en un cerebro endurecido con formol. El fascículo uniforme conecta la primera área motora del habla y las circunvoluciones sobre la superficie inferior del lóbulo frontal con la corteza del lóbulo temporal. Fibras comisurales se originan en la corteza cerebral, se dividen hacia la corteza homóloga contralateral. También se llaman fibras de asociación y atraviesan de un hemisferio a otro. Fibras de proyección son nervios aferentes y eferentes que pasean hacia el tronco encefálico y desde este hacia toda la corteza cerebral. Deben viajar entre grandes masas nucleares de sustancia gris en el interior del hemisferio cerebral. En la parte superior del tronco encefálico forman una banda conocida como cápsula interna, la cual está flanqueada por el núcleo caudado y el tálamo, lateralmente por el núcleo lenticular. Las neuronas son una unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso. Su función es excitabilidad eléctrica. De su membrana plasmática están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas, y son otro tipo de células. Las partes de las neuronas son el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón, y la terminación del axón. El soma cuerpo celular es la parte principal de la neurona. Las dendritas son prolongaciones que salen de distintas partes del soma y tienen la función de recibir impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma. El axón es una prolongación del soma que se extiende en dirección opuesta a las dendritas y tiene la función de conducir impulsos nerviosos desde el soma hacia otra neurona. Músculos o glándulas del cuerpo humano. También terminación del axón. Los botones terminales, también llamados bulbos sinápticos o botones sinápticos o axones terminales, es la parte extrema del axón que se divide para producir una serie de terminales que forman sinapsis con otras neuronas o con células musculares o glándulas. Tipo neuronas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Según la transmisión del impulso nervioso, se dividen en neuronas presinápticas y neuronas postsinápticas. Según su función, se dividen en neuronas sensoriales, neuronas motoras y neuronas interneuronas. Según la dirección del impulso nervioso, se dividen en neuronas aferentes y neuronas eferentes. Según el tipo de sinapsis, se dividen en neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Muchas gracias.